Vamos a la clase 6. En este caso voy a enseñar cómo utilizar el verbo do como verbo principal, que significa hacer. Voy a explicar algo. Uno de los verbos que a veces, al igual que el verbo have, que da ciertas confusiones bastante, es el verbo do. ¿Por qué? Porque do tiene dos significados o dos maneras de usarse. El verbo do en sí mismo se utiliza, es el solo, sin nada. Yo voy a explicar como el solo, por qué digo el sin nada. Significa hacer. ¿eh? Él tiene una palabra, un verbo que significa hacer. En el estado, como verbo principal significa hacer. Por ejemplo, what do you doing? ¿Qué estás haciendo? Oh, I do nothing. No estoy haciendo nada. Eh, en su forma, en la forma principal del verbo, el verbo do significa hacer. Recuerden que los verbos, como expliqué en el capítulo anterior y lo sigo recalcando, los verbos son aquellas cosas que significan acciones. Pero otra forma que es muy importante y se utiliza mucho en el idioma inglés es cuando se pregunta o se niega. Para las preguntas y negaciones se utiliza el verbo do también. Y la estructura gramatical es la que nos va indicando a nosotros cuando se utiliza como verbo principal, que significa do, o cuando lo estamos utilizando para formar una pregunta, una negación o una respuesta afirmativa o negativa. Sirve para negar, sirve para afirmar. Tanto en presente como tanto en pasado. Vamos acá, vamos a ir poco a poco, le voy a ir explicando cómo se utiliza el verbo do y en sus diferentes partes, en sus las diferentes formas que se utiliza y cómo descubrir cuándo y cómo usarlo, cuando se trata como verbo principal o cuando se trata como el indicativo de pregunta para poder hacer preguntas en presente, para hacer preguntas en pasado. Pero vamos ahora a concentrarnos en esta parte. Vamos a enseñar a utilizar el verbo do como verbo principal, que significa hacer. Miren aquí, lean. Cuando do se usa como verbo principal, su significado es literal, es realizar, ejecutar una acción. I do my homework. Estoy haciendo mi tarea. Yo hago mi tarea. You do the dishes. You do the dishes. Tú lavas los platos. He does exercise every day. He does exercise every day. Él hace ejercicio todos los días. Exercise, una palabra que se utiliza mucho, exercise. Ahora, una cosa que vale la pena señalar aquí. Cuando se utiliza el verbo do, en este caso como verbo principal, en la tercera persona del singular, no se pronuncia do ni se escribe do. Se escribe does, pero se pronuncia das. Das. Cuando pronunciamos, por ejemplo, THA de una manera suave, recuerden que la pronunciación de la T junto con la H que le sigue a una vocal se pronuncia como una D suavecita. Da. Pero en este caso se le pone S. Does exercise every day. He does exercise every day. Él hace ejercicios todos los días. Seguimos. Ajá. Vamos aquí en pasado. ¿Verdad? Vamos a utilizarlo aquí en pasado. I did my job. Yo hice mi trabajo. Aquí, para indicar que está hablando está realizando y realizó algo en pasado, el verbo tiene una transformación que es did. Es la primera persona del singular. Se utiliza igual en la tercera del singular. No tiene la transformación que el verbo tuvo cuando trataba del presente en la forma principal. Aquí se utiliza igual. I did my job.
yo hice mi trabajo. Esta es la pronunciación. I did my job. Esta es la escritura. Hice mi trabajo. Yo, no hace falta redundar, no hay que decir, no hay que traducir, yo hice mi trabajo. Yo digo, hice mi trabajo. Se supone que estoy hablando de mí, no estoy hablando de otra gente. Porque si hablo de otra gente, yo digo, por ejemplo, él, he did your job. Él hizo su trabajo. Que después voy a enseñar en una clase lo que son los pronombres posesivos, cómo se utilizan los pronombres posesivos. Es decir, mi, su, mi esto, su lo otro. Así, lo voy a enseñar en el nuestro, etcétera. Eso se lo voy a enseñar en clases posteriores. Es sencillo. Seguimos aquí. Vamos a repetir. I did my job. Hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. Ya estoy utilizando el verbo hacer, pero en pasado. Es decir, do en pasado. Igual que en el español, tú dices hago. Yo hago mi trabajo, estás hablando en presente. Dice, I do my job. Yo hago mi trabajo. Pero si digo el pasado, en español yo digo, hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. Entonces tú dices, I did my job. Cuando se utiliza como verbo principal, repito, no tiene la tercera persona del singular, se utiliza el verbo do. Recuerden que la tercera persona del singular tiene he, es él, she, es ella, y it, que es para cosas o animales sin sexo definido. Una cosa, un perro que pasa, tú no sabes si hembra, si es varón, un gato que pasa porque no le ve el sexo. Una silla, un objeto. Se utiliza la tercera acepción de la tercera persona del singular, que recoge esas tres cosas. She, he y it. Esas tres están ahí. Aquí no hay transformación para el verbo do en su forma principal, que significa hacer o realizar. No existen modificaciones, a diferencia, repito, de la diapositiva anterior que yo le había puesto, donde el verbo do, cuando lo utilizas en la tercera persona, se utiliza do normal y se escribe do, pero cuando lo utilizas con alguno de los elementos de los pronombres que están en la tercera del singular, sí sufre transformación porque pasa de ser do a pronunciarse las. Una das suave. Se le pone, en vez de poner do, de poner do, escribir do, se le pone does. Pero se pronuncia das. Se le pone una S, se le pone una E, es decir, ES después del do. Ahí, y se compacta eso. She did everything right. She did everything right. Everything significa todo. Recuerden la canción de Bryan Adams, que dicen everything I do. Everything significa todo, todas las cosas. Everything I do is for you. Todo lo que hago, lo hago por ti. Es la canción de la película esa de Robin Hood. Ya esa es la manera de nosotros utilizar el verbo do en la forma, en su forma principal. En clases posteriores voy a enseñar cómo se niega, cómo se afirma, utilizando ya el verbo do, pero no como verbo principal. Eso en clases posteriores. Poco a poco se van haciendo las clases. Recuerden de que yo imparto varios cursos y tengo que irle dando espacio a todo el mundo. En la descripción de este video van a encontrar el enlace del libro que le escribí a ustedes de idioma inglés. Descárguenlo gratuitamente para que practiquen y tengan ya un conocimiento de avanzada, porque ese es como la especie de manual del curso, aunque hay clases que estoy impartiendo que no están incluidas ahí, que están, como que puse valores agregados, y todo es completamente gratuito. Cojan y descarguen el libro que les escribí, que es el manual de clase principal, para que vayan repasando y estudiando estas cosas. Nos vemos en el próximo video tutorial del curso
No dejen de suscribirse al canal, evidentemente, para que sigan aprovechando este conocimiento y compartan el video en caso que haya sido útil, que sé que seguro lo será. Nos vemos en el próximo video.